Muchas gracias, jueza María Isabel Reyes Servín, por acompañarnos. Me permito presentarla. Ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho, especialista en justicia para adolescentes de la Escuela Federal de Formación Judicial. Es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente cursando la Maestría de Derechos Humanos impartida por la Escuela Federal de Formación Judicial. Es jueza de distrito especializada en el sistema de justicia penal acusatorio en el estado de Yucatán, con residencia en Mérida desde agosto de 2021. Ha impartido diversos cursos como talleres de juicios orales, análisis de sentencias con pronunciamientos de perspectiva de género, el papel de las mujeres frente al sistema de justicia penal, entre otros. Es coautora de la obra titulada El Código Nacional de Procedimientos Penales en Perspectiva, Reflexiones desde la Judicatura. Bienvenida, jueza. Nos acompaña también el licenciado Gerardo Augusto Manrique López, quien es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa la maestría en Sociología Jurídica por la Universidad de La Plata, Argentina. Es investigador, consultor y defensor público federal. Alterna su labor sustantiva con la investigación del debido proceso en el sistema de justicia penal acusatorio y el sistema adversarial de ejecución penal. Ha impartido diversas capacitaciones, ha presentado artículos en diversas publicaciones especializadas y en particular es coautor del libro Sistema de Justicia de Ejecución Penal, el ABC del Sistema de Justicia de Ejecución Penal en México, publicado por INACIPE. Y a distancia se encuentra la maestra Michelle Gutiérrez Padilla, quien está, salúdanos por allá. Ella es abogada por la Universidad de Guanajuato, se ha especializado en Derecho Penal, Derecho de Ejecución Penal, Perspectiva de Género y Derechos Humanos. En la docencia es profesora adjunta en el ITAM, en el curso especializado de Derecho de Ejecución Penal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y en el Diplomado Franco-Mexicano en Perspectivas de Género para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Víctimas de Violencia, organizado en conjunto con la Embajada de Francia, la UNAM y diversas universidades nacionales de México. En su práctica profesional, Michelle formó parte de la Organización Civil X y de la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura. Actualmente es secretaria auxiliar en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les agradezco mucho a nuestras ponentes, van a tener una primera ronda entre 12 y 15 minutos para exponer sus temas y después pasaríamos a las intervenciones ya con las demás participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Celebro este tipo de eventos no solo para defensores públicos, sino que también nos den intervención, espacio a las personas que operamos pues, precisamente el tema de ejecución penal. Y siempre es un gusto porque se reencuentra uno a personas como el licenciado Manrique, que decía él, coincidimos en Cuernavaca cuando entró en vigor precisamente la Ley Nacional de Ejecución Penal y fue la primera controversia que nos llegó y nos quedamos así de, híjole, ya, esto ya es una realidad. Entonces, bueno, pues vamos a hablar respecto del tema que nos toca abordar en esta mesa, es derechos humanos en ejecución penal, y para poder llevar a cabo un poco la secuencia de lo que fue las mesas pasadas, yo voy a hablar un poco con ustedes del tema de las condiciones de internamiento o la ejecución penal con perspectiva de género. Desde mi punto de vista, pues hablar de ejecución penal con perspectiva de género implica pues dejar al descubierto un problema de opresión e invisibilidad al que son sujetas las mujeres que están en espacios de reclusión, que se erige también en un espacio que es desigualdad, que es reproductor de desigualdades por cuestiones no solo como género, sino donde intersectan otro tipo de categorías como es la edad, la nacionalidad, la condición étnica, entre otras cosas. Y ello sin tomar o sin soslayar que precisamente pues muchas de las mujeres que han estado o que se ven relacionadas con el sistema penitenciario han sido objeto de diversos tipos de violencia antes de su ingreso al mismo. Respecto del perfil social demográfico de las mujeres que están privadas de la libertad, alrededor del 99% de las mujeres son primodelincuentes y realmente las tasas de reincidencia son tasas muy bajas.
El rango de mujeres que están privadas de la libertad son mujeres entre 20 y 40 años, los que nos permite afirmar o vía consecuencia que la mayoría de ellas, en un 80%, son mujeres que son a su vez madres y cabezas de familia. En cuanto a la educación, generalmente son mujeres que lo que tienen es la secundaria terminada, y las ocupaciones que desempeñaban antes de ingresar al centro penitenciario generalmente son personas que se dedican a ser amas de casa o a las labores de cuidado, y aquellas que se dedican a tener trabajos de tipo informal. De conformidad con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario, que tenemos el corte al 2023 por el INEGI, respecto a las mujeres privadas de la libertad, los delitos en los que incurren con mayor frecuencia no varían mucho, pero sí hay ciertas precisiones. Respecto al Fuero Federal, la mayor incidencia se da en secuestro, sigue delincuencia organizada, enseguida delitos contra la salud y finalmente el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y por lo que hace al fuero común, los delitos en los que más incurre son igualmente secuestro, enseguida va homicidio y narcomenudeo, y robo, robo es el primero en el que están las mujeres del fuero común. Ahora bien, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es a través del Cuaderno Mensual de Información Estadística del Sistema Penitenciario, la población al día de hoy en general es de 232,859 personas. De esas, 94,29% son hombres y solamente 5,71% son mujeres que están privadas de la libertad, sea en la vertiente de prisión preventiva o sea en la vertiente de la pena ya como pena propiamente, de la prisión como pena propiamente dicha. Y respecto de esto también es importante precisar que el número de centros de reclusión que hay, pues es mínima la cantidad que están destinadas precisamente a mujeres propiamente dichas, porque hay alrededor de 280 centros penitenciarios, de los cuales 14 pertenecen al gobierno federal, 13 pertenecen a la Ciudad de México y el resto son de las entidades federativas. Sin embargo, es importante subrayar que de los que pertenecen a las entidades, bueno, a nivel federal solamente hay un centro federal a nivel nacional, es el que se ocupa de todas las mujeres a nivel federal, y por lo que hace a el nivel estatal, son aproximadamente entre 20, me parece que son centros penitenciarios que son para mujeres, pero no hay ni siquiera uno por estado. Entonces, ¿esto qué nos pone de manifiesto? Pues la trascendencia o importancia de que existan centros femeniles precisamente específicos para mujeres, porque hay una disposición desde el orden constitucional en donde establece que debe de haber la diferencia entre hombres y mujeres, y además que esta necesidad no es una necesidad sin importancia. ¿Cuál es la necesidad? Que precisamente haya centros penitenciarios que respondan a las características y a las necesidades propias de las mujeres. Sin embargo, lo que tenemos conocimiento es que siguiendo este sistema androcéntrico, pues los centros penitenciarios son constituidos desde la visión de hombres y constituidos para las necesidades precisamente de los hombres. En los centros mixtos, son los centros de reinserción mixtos, en donde hay mujeres privadas de la libertad, generalmente son anexos que deleznablemente están mal acondicionados, son espacios en donde se deja en un segundo plano. Esto nos permite ver que pues, se deja en un segundo plano las necesidades de las mujeres. La respuesta por parte de las autoridades y las políticas públicas es simple, es si solamente arriba del 5% de la población penitenciaria es mujeres, pues la necesidad apremiante es de tener centros de reinserción varoniles. Sin embargo, como les decía, la necesidad de que existan centros de reinserción femeniles de manera exclusiva es precisamente para salvaguardar y atender las necesidades propias de las mujeres, que van desde derechos sexuales y reproductivos, derechos en materia de maternidad y lactancia, cuestiones propias de internamiento como son la atención médica y atenciones psiquiátricas, entre otras. De manera muy breve voy a hacer referencia a las cuestiones que estimo que son necesarias y urgentes que se tomen en cuenta como defensores para efecto de poder hacer efectiva precisamente la Ley Nacional de Ejecución. Le decía al abogado Manrique que desde mi punto de vista el problema no está en que no haya normatividad, hay normatividad y hay normatividad de sobra, tanto en el ámbito nacional como en los tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. El problema está cómo echarlo a andar o cómo lograr que efectivamente esto sea una realidad. Las mayores
quejas, por así decirlo, en cuestión de internamiento por lo que hace a las mujeres privadas de la libertad. Lo sé de primera mano porque estuve 2, 3 años vigilando el Ceferezo 16 y no creo que solamente en cuestión de mujeres, en general, es el tema de la atención médica. El problema de la atención médica no solamente es la falta de insumos, la falta de médicos, la falta de medicamentos, sino también la manera en la que se tramitan este tipo de peticiones. Decía la magistrada Elizabeth, y coincido con ella, los defensores tienen que ir con todo. ¿Por qué? Porque en un tema, por ejemplo, de atención médica en mujeres es de vital importancia, no solamente en cuestiones ginecológicas, sino en un tema muy importante que es en cuestión de atención psiquiátrica. Muchas veces se presentan las peticiones ante la autoridad administrativa para el efecto de que las atienda y se hace, digo yo, el embudo en lo que resuelven o son omisos o no y llegan hasta el juez de ejecución. Sin embargo, desde mi punto de vista, precisamente tomando en consideración las características particulares de las mujeres, las estadísticas nos ponen de manifiesto que son los centros femeniles, particularmente este Ceferezo 16, en donde se dan las incidencias más altas de suicidios, de autolesiones, y esto no es gratuito. No es que con los hombres no existan, por supuesto que existe. Sin embargo, la incidencia es mayor en mujeres y es una razón, y la razón desde mi punto de vista es muy sencilla. Si ustedes ven a los centros penitenciarios varoniles cuando son los días de visita, pues están las mamás, están las hermanas, está la novia, está la otra novia, hay todo mundo con bolsas, con comida, con cuestiones propias para el aseo, haciendo filas y filas para entrar a los centros penitenciarios. No ocurre lo mismo con las mujeres. Si ustedes ven los centros penitenciarios, generalmente no hay visita y estas mujeres están destinadas, no obstante que en muchísimos de los casos, que también como decía la juez Magdalena, hay que resignificar el tema y eso es como una introspección para los propios jueces cuando juzguen a mujeres, tratar de hacerlo con la mayor… ser estrictos en el tema de la perspectiva de género, porque hay muchos casos que llegan ya a ejecución cuando uno los analiza, uno medio se asoma ahí al fondo del asunto y dice, híjole, es que creo que pudo haber salido por perspectiva de género. Entonces les decía que la trascendencia del tema psiquiátrico en cuestiones de las mujeres es muy importante. ¿Por qué? Porque la incidencia es mayor para las mujeres, precisamente porque se ven en circunstancias de abandono, no solamente de la familia, a nivel pareja, y otro tema fundamental. Decía ustedes que el 80% de las mujeres que ingresan a prisión son madres de familia y generalmente son mujeres solteras o autónomas, cabezas de familia, de tal suerte que cuando ingresan a centros penitenciarios entonces tienen un dolor más, por así decirlo, que es verse separada de sus hijos. Esto da lugar entonces a que la proporción en la que los temas de depresión o temas de discapacidad psicosocial se vean altamente, las mujeres se vean altamente afectados en ellos, que tengan este tipo de depresiones, de intentos suicidas y por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que debe hacerse es tomar en serio el tema de que está el 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, no esperar a que se presente la petición administrativa y si me contesta o no el director del Cerejoso, llegar y establecer o tener como parámetro que en tratándose de mujeres privadas de la libertad, las cuestiones psicológicas son cuestiones extremadamente urgentes porque dada la naturaleza misma de la mujer, a lo que le expone en muchos de los casos son a suicidios o autolesiones. No es por tanto gratuito que exista una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos que apenas se publicó en enero de este año precisamente sobre una oleada, por así decirlo, que hubo de suicidios en el Ceferezo 16 entre junio del 2021 y diciembre del 2023. ¿Y aquí qué se advirtió? Precisamente se analizaron a 13 mujeres que desde diciembre del 2021 empezaron a dar señas de que tenían estos temas de eventos que comenzaban con una simple depresión, pero que se iban acrecentando y que por lo menos 6 de ellas sí dieron parte a las autoridades penitenciarias. Aparentemente les dan la atención médica, sin embargo, yo que estuve en Morelos y advierto lo de Ceferezo 16, pues si hay o no médico, porque te contestan, pues es que sabes que es fin de semana y no hay médico. Pues no hay médico, pero para eso están las autoridades corresponsables conforme a la propia Ley Nacional de Ejecución y lo atiendes tú o toma las medidas pertinentes para que de inmediato sea atendida la persona. En esta recomendación que les insisto fue publicada en este año, se pone de manifiesto esta circunstancia, es decir, hay
negligencia, me parece que no es otra la palabra, hay negligencia de la autoridad penitenciaria. ¿Por qué? Porque no obstante van y le dicen 6 personas, ¿sabes qué? Me siento mal. Las respuestas son: no hay médicos, o esta ya viene otra vez dando lata. Se erigen en infinidad de respuestas que no toman en consideración el efecto o la consecuencia que finalmente puede traer. 6 mujeres, les decía, dieron noticia de esto, 7 más, debido a que no se siguen los protocolos respectivos para efecto de estar verificando constantemente cuál es el estado de salud y poner atención en este tema psicológico que me parece fundamental en el tema de mujeres. No estoy excluyendo, insisto, a los hombres, pero sí es un tema fundamental en el tema de las mujeres. No se tomaron las medidas y lo que dio paso es que hubieran 16 o 17 suicidios en este lapso tan corto de tiempo. Por lo tanto, es necesario tomar acción, necesario que ustedes como defensores insten ante el juez de ejecución y que el juez de ejecución también se tome con seriedad el hecho de que son circunstancias que tienen que atenderse de manera urgente y que si no puede atenderlo el centro penitenciario se tienen que tomar las medidas respectivas. Otros temas en los que es importante que se tome en serio también este tema es en el tema de maternidad, lactancia, en el cuestión de niños, y me quiero referir, porque me queda poco tiempo, a hacer uso efectivo de los sustitutivos a que se refiere el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Son mecanismos que tienen ustedes que son, insisto, hay circunstancias en las que no se pudo visibilizar con perspectiva de género el asunto, pero que todavía tenemos un último salvavidas para que aquella mujer no sea destinataria de una violencia estructural como lo es todo lo que ha sufrido, más una violencia estructural institucional. Entonces, la ley es bondadosa en este sentido, permite que habiendo mujeres que hayan sido sentenciadas por algún delito, pero que tengan hijos menores de 12 años, o bien hijos o hijas que su presencia de ellas no represente un riesgo. Aquí evidentemente tiene que equilibrarse 2 circunstancias, que será esta circunstancia, pero también el interés superior de la niñez. Y me parece importante que en este tema se tomen en serio los defensores el hecho de presentar los dictámenes correspondientes, que al margen de eso, me parece que también la ley es bondadosa. Yo sí soy un poco, o tengo mis reservas en el punto que se establece que la ley, o en el tema de ejecución, en los procedimientos de ejecución, tienen que aplicarse estrictamente las reglas del sistema penal acusatorio. Me parece que no, me parece que es un sistema híbrido, me parece que es un sistema que permite hacer las adecuaciones correspondientes, y en este tema de género y de perspectiva de infancia, el juez cuenta con muchas herramientas que se las da el 122 último párrafo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es decir, puedes ordenar hacer dictámenes, estudios y todo lo que tú necesites de oficio para poder llegar a una adecuada resolución del caso. El tema en general de perspectiva de género en ejecución penal me parece que es un tema que tiene que tomarse en serio desde las políticas públicas. Tan es así que hay circunstancias tales como, por poner un ejemplo, trabajo y capacitación para la mujer, que son bases de la reinserción social. Si vemos los planes de actividades, si vemos las actividades que se ofrecen a las mujeres dentro del centro penitenciario, son actividades que reproducen estereotipos y roles de género. Es decir, ¿cuáles son las actividades que le ofrecen a la mujer al interior del centro penitenciario? Bordado, costura, hacer hamacas, por ejemplo aquí en Yucatán. Es decir, son circunstancias o son actividades que en lugar de prepararla para la reinserción social, acentúan y invisibilizan nuevamente estas circunstancias o estas circunstancias propias de las mujeres y que acentúan nuevamente roles de género. Por lo que hace a mí, ha acabado el tiempo, pero quedo a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, jueza Reyes Servín. Efectivamente, el CEFERESO 16 pues, ha estado como en el foco del Instituto Federal de Defensoría Pública, porque en realidad han estado participando en las diversas áreas. Y sí, el tema de salud mental, que más se mencionaba también en la mesa anterior, pues es como un foco rojo que tenemos muy presente y que se han seguido distintas estrategias vía controversias, vía amparo, y bueno, no… sin mucho, o sea, digamos, todavía hay un largo camino por recorrer porque se tienen muchos retos también en estas vías. Doy la palabra al licenciado Gerardo. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias a la directora general, al maestro Alexis, al maestro Miguel, por la invitación. Gracias a todos ustedes por
por su atención y por su asistencia, y gracias también a la Universidad de Yucatán, que nos hizo el enorme favor de prestarnos sus instalaciones igualmente bonitas y funcionales. Si no tuviéramos el aire acondicionado que tenemos aquí, sería motivo de una controversia por condiciones de internamiento, actos de tortura. Muchísimas gracias. Voy a empezar a hacer primero una introducción y después pasaremos al tema específico. El martes pasado se cumplieron 200 años del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven. Hubo eventos en todo el mundo en donde se interpretó esta obra. Ustedes saben que está escrita en 4 movimientos. El último pues es el más emocionante, la Oda a la Alegría. Si la ejecución penal fuera una sinfonía, a mí me parece que el día de hoy se empezaría a escribir el segundo movimiento. Ya Juan nos hizo una recapitulación de cómo fue que se fue construyendo el primero, la reforma del 2008, la reforma del 2011, la publicación de un libro que se llama Sistema de Justicia de Ejecución Penal, del ABC de Ejecución Penal, la publicación de la ley nos puso como el acento en todos estos temas que antes pasaban desapercibidos. Pero el instituto no había llevado a cabo un evento de estas características, de estas magnitudes. No solamente es importante por las reflexiones que se hacen aquí arriba del escenario, sino por las pláticas que se tienen en los pasillos a la hora de la comida entre todos ustedes que normalmente pues no estamos en contacto, ¿no? Cada quien está en su adscripción y cada quien está metido en sus expedientes, pero de pronto nos juntamos todos en Mérida, Yucatán, y comiendo cochinita resulta que tenemos asuntos muy similares o que alguien ya pudo resolver una situación que en otro estado de la República no se ha resuelto. Por eso es que, en mi opinión, este evento marca un punto trascendente y sería el inicio del segundo movimiento de la ejecución penal. Dicho esto, voy a retomar 2 elementos que mencionó el doctor Sarre. ¿Por qué la ejecución penal mexicana se busca poner el acento en el presente? Él le llamó el derecho del presente. Si todos recordamos nuestras clases de derecho penal, nos enseñaban que las teorías absolutas de la pena miraban hacia qué momento, hacia el pasado. Decía la teoría absoluta, que es la retribución, pues no nos importa para qué sirva la pena se tiene que imponer y ya, por el hecho de que se cometió un delito. Las teorías relativas, que son las de la prevención, miran hacia el futuro, para que la persona que cometió el hecho no vuelva a delinquir o para mandar un mensaje de prevención a la sociedad. ¿Qué momento quedaba vacío de contenido? El presente. El presente del privado de libertad, ¿cuánto dura? Lo que dure la medida de internamiento o la pena. Creo yo que ese es uno de los más grandes descubrimientos de la Escuela Mexicana de la Ejecución Penal, a la que nos ha hecho referencia Juan Morey. Porque antes pasaba desapercibido, o nos centrábamos en el pasado o nos centrábamos en el futuro, pero no nos poníamos a discutir el tema de las condiciones de detención, no nos poníamos a discutir el tema de el derecho a compurgar la pena en el centro de reclusión más cercano a las redes de apoyo de la persona privada de libertad. Simplemente dábamos por hecho que donde pusiéramos a la persona estaba bien. ¿Por qué? Porque se lo merecía o porque esto tenía que servir para que no volviera a delinquir, o sea, pasado o futuro. Sin embargo, nos estamos dando cuenta con el desarrollo de la ejecución penal en México que las situaciones jurídicas no pueden ser inmutables, porque la realidad no lo es. Empíricamente nos damos cuenta de que la realidad se transforma todo el tiempo y sin embargo, como operadores jurídicos de ejecución penal, a veces pensamos que las situaciones jurídicas van a ser eternas e inmutables, ¿no? Para esto les voy a platicar sobre un ejemplo de 2 políticas penitenciarias que tienen que ver con el derecho a compurgar la pena cerca de los núcleos afectivos. Ustedes saben que el gobierno de España estuvo luchando durante muchas décadas en contra de la organización terrorista de ETA.
Sus primeros actos empezaron en 1959 y en 1968 se llevó a cabo el primer asesinato por parte de la organización. Fue un guardia civil de nombre José Pardines. Alrededor de todo el tiempo que estuvo operando, ETA realizó 3.500 atentados, 853 homicidios, 2.632 heridos, 7.000 víctimas en total, 86 personas secuestradas. Entre estos lamentables decesos hubo 22 niñas y niños. Uno de los eventos más atroces perpetrados por la organización le fue atribuido a dos personas, a Domingo Trotiño y Josefa Hernaga. 21 muertos, entre ellos 4 niños, 45 heridos. Este fue un atentado en Barcelona. Identificado con nombre y apellido el autor material, los autores materiales de estos hechos, yo preguntaría, ¿estas dos personas tienen derecho a compurgar la pena en el lugar más cercano? ¿O no tienen derecho? ¿O es una cuestión que ni siquiera pasa por una discusión judicial? ¿Qué fue lo que hizo España? España implementó dos políticas relativas a esta interpretación de este derecho. Durante los años 80, el gobierno aplicó la política penitenciaria de la concentración. Es decir, a todos los etarras los tenía en 4 prisiones: Alcalá de Henares, Herrera de la Mancha, Puerto de Santa María y Nanclares de la Oca. Ahí estaban todos. Alguien está hablando por teléfono. En estas 4 prisiones estaban todos los etarras. ¿Qué fue lo que pasó? Que como tenían todavía estructuras de lealtad verticales, los miembros de la banda, entonces empezó a haber ataques terroristas en contra de los guardias de las prisiones. 10 años después, el gobierno español dijo, no podemos mantener esta política, y la cambió por la política de la dispersión. Empezó a dispersar a todos los terroristas en todas las prisiones del territorio español. Los motivos expresos, es decir, el gobierno expresó claramente que los motivos para la dispersión era eliminar los lazos que existían entre los miembros de la banda para que estas personas pudieran acceder al derecho a la reinserción social. O sea, estaba fallando nuestro micrófono. Ya se acabaron las prisiones. Pusieron el acento en la reinserción social de personas que habían llevado a cabo actos sumamente graves para afectar a la sociedad. Tengamos presente de que un terrorista no actúa por motivos económicos, actúa por motivos ideológicos. Sigue fallando nuestro... No quieren enterarse de... y entonces No, listo. Pusieron el acento en temas de reinserción cuando toda la sociedad diría, es que esas personas no tienen derecho, ¿no? Mataron indiscriminadamente niños, ancianos, mujeres, guardias, militares. Hubo un punto en el que ETA levantó la lucha armada. Dijeron, se acabó la lucha armada, ya no vamos a poner explosivos. Y en ese momento el gobierno español dijo, ok, se acabó la lucha armada, entonces ya no hay riesgo. Y lo que hicieron fue pareciera que nuevamente concentraron a los etarras en las prisiones del País Vasco, pero en realidad expresamente se dijo, esto tiene que ver con la reinserción de las personas y con minimizar la trascendencia de la pena. Evidentemente la pena estaba trascendiendo a los familiares de los terroristas que no habían cometido ningún delito. ¿Qué es más importante entonces? ¿El paradigma de seguridad o el paradigma de reinserción social? Porque ese es el tema que estamos discutiendo en México cuando decimos
una persona sentenciada por delincuencia organizada, por secuestro o que tiene medidas de seguridad, no tiene derecho a compurgar la pena en el lugar más cercano a su domicilio. Esa es la pregunta que estamos tratando de responder. ¿Qué dijo España después de haber aplicado las dos políticas, la de concentración y la de la dispersión? Dijo, el único motivo válido para aplicar la dispersión es romper los lazos de estructura vertical de los miembros de ETA, porque llega un punto en que ya no había este convencimiento, sino que ya había coacción por parte del resto de los miembros de la banda y ya no podían ellos renunciar a ser miembros de esta organización delictiva, y entonces los separaron geográficamente y con ello buscaban romper estos lazos. Pero el gobierno expresamente dijo, solamente es aceptable el criterio de seguridad cuando busca este objetivo, porque de lo contrario estamos violando muchísimos derechos humanos. Una vez conseguido el fin, la política de dispersión se desactivó y se empezaron a acercar a los etarras a sus centros donde habían nacido, donde vivían sus familias. Entonces, sí es momento de que en México empecemos a pensar en esto, ¿no? La delincuencia organizada, una célula o una organización de delincuencia organizada sigue siendo eternamente un motivo de vulneración a la seguridad. El hecho de que en algún momento de la pena una persona tenga medidas especiales de seguridad quiere decir que nunca va a poder acercarse a su familia. Creo que es importante que empecemos a pensar en esto seriamente, porque además este es un tema 100% judicializable y los riesgos, ya lo decía el doctor Sarre, son comprobables con las reglas generales de la carga de la prueba. ¿Quién está argumentando que existe un riesgo? Entonces esa persona lo tiene que probar. Es claramente un tema muy profundo, algo de lo que tenemos que hablar mucho. El 20 de abril fue cuando cesó la lucha armada, 20 de abril de 2011. ETA dijo, se acabó la lucha armada. ¿Cómo esto conecta no solamente con las personas sentenciadas por este tipo de delitos, sino además con la naturaleza de la realidad misma? La población penitenciaria es objeto de múltiples discriminaciones y entonces la herramienta de la interseccionalidad nos permite acortar la distancia entre la realidad y las categorías jurídicas. Si nosotros hablamos de persona privada de la libertad, ¿qué distancia hay entre el sujeto que vive la realidad y la categoría jurídica persona privada de la libertad? Hay una distancia muy grande. En cambio, cuando nosotros decimos, es una mujer de la tercera edad, privada de libertad, no tiene redes de apoyo, tiene discapacidad física, ¿qué distancia hay entre esa mujer y la realidad? Ya se acortó. ¿Y para qué nos sirve entonces el análisis interseccional y acortar la realidad entre la categoría jurídica vacía de contenido y la realidad cotidiana? Identificar las necesidades que tiene cada persona, lo decía la jueza en este momento. Si yo invisibilizo las necesidades diciendo todas las personas privadas de la libertad son iguales, todas las mujeres privadas de la libertad son iguales, no puedo resolver las necesidades específicas de cada una, porque de entrada estoy invisibilizando sus necesidades. Estamos acostumbrados en México a pensar en términos dicotómicos, hombre-mujer, privado de la libertad, no privado, buenos y malos ciudadanos, y mientras mantengamos esta visión dicotómica va a ser muy difícil que podamos aterrizar la realidad de la ejecución penal en lo que debería de ser el objetivo, que es identificar las necesidades, solventarlas y mejorar el presente del privado de libertad. Esa sería mi primera intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por tu intervención. Nos quedamos con esto sobre no invisibilizar las diferencias, ¿no? También esas diferencias que ya señalaba la jueza.
Voy a dar la palabra a Michelle Gutiérrez Padilla, quien nos acompaña vía remota. Muchas gracias, Michelle. Te daría el uso de la palabra por hasta 15 minutos. Si tú puedes... Bueno, buenas tardes a todas las personas acá reunidas. Primero, le agradezco mucho la invitación al Instituto Federal de la Defensoría Pública. Muchas gracias por tenerme acá aún a la distancia y con todas las implicaciones que eso tiene. Les agradezco los esfuerzos. Bueno, yo voy a abonar un poquito sobre precisamente la aplicación del enfoque diferenciado de género en la ejecución penal, ¿no? Si bien yo considero necesario que debemos partir del entendimiento de que los mandatos de sexo, género, nos atraviesan a todas las personas, yo me voy a concentrar en las personas que, derivado de las cargas culturales de desventaja que les han sido impuestas, suelen estar en condiciones de subordinación respecto de unas personas respecto de otras, ¿no? Y con esto me refiero, por supuesto, a mujeres y a personas LGBTI+. Para esto me parece importante insistir en la idea que ya retomaba la jueza María Isabel y el licenciado Manrique, que es importante partir de que las condiciones de privación de la libertad no son accesorias al internamiento penal en sí mismo, ¿no? Para garantizar un trato digno en la prisión, la ejecución penal tiene que construirse bajo la óptica de los derechos humanos y precisamente por eso estos esfuerzos sobre reflexión de reflexionar sobre esta misma idea resultan tan importantes, tan ricos y tan nutritivos, ¿no? Bueno, esto necesariamente me parece que además también seguro es algo que ya han conversado previamente en otras mesas, implica abandonar cualquier noción inquisitiva del sistema penitenciario, ¿no? Con esto me refiero a nociones que nos obliguen a pensar en la prisión como un entorno de derechos humanos disminuidos, al que ingresan personas desviadas, que deben ser sometidas a alguna especie de tratamiento correctivo de la conducta, ¿no? En muchas ocasiones, la violencia de género no es tan evidente, y esta es quizá la premisa de la que me gustaría ir desarrollando. El hecho de que la violencia de género en muchas ocasiones no sea tan evidente nos obliga un poco a pensarla lejos de la idea de que existen fórmulas simples para hacer frente a un problema tan complejo, ¿no? Frente a este problema complejo, me parece que también, como mencionaban anteriormente, los enfoques diferenciados nos sirven como estas herramientas que permiten visibilizar necesidades específicas de las personas privadas de su libertad. Cuando hablamos de mujeres, de personas LGBTI+, personas con discapacidad, infancias y adolescencias en internamiento, personas migrantes, personas indígenas, afrodescendientes. Si pensamos en estos enfoques diferenciados como rutas metodológicas, más que como reglas escritas o tasadas, eso nos invita a tomar en cuenta lo que me parece que son tres premisas a considerar. Uno es que aplicar un enfoque diferenciado no se limita a la existencia de estos grupos que enuncié, ¿no? O quizá otros. Otro es que cada uno de estos grupos, incluso al interior, no necesariamente es intrínsecamente homogéneo. No podemos pensar que todas las mujeres trans en prisión, por ejemplo, tienen las mismas necesidades, ¿no? Y también que en las prisiones se pueden presentar situaciones para las que no necesariamente hay reglas escritas respecto de algún grupo y que a pesar de eso ameritan la aplicación de algún tipo de consideración, me refiero a de algún tipo de enfoque diferenciado. Entonces, bueno, entendiendo que, como hemos mencionado, el género reproduce la subordinación de unas personas sobre otras y que esto puede abonar o contribuir de alguna forma a la idea de someter a una persona a un tratamiento correctivo, ¿no?, en la ejecución penal, me parece importante complejizar sobre, en particular, el enfoque de género como mecanismo para garantizar la igualdad. Sabemos que los instrumentos jurídicos en muchas ocasiones no nos alcanzan, ¿no?, para abarcar al menos todos los supuestos que en la realidad se nos pueden presentar en la ejecución penal. Precisamente por eso insisto en que la violencia de género en muchas ocasiones no es evidente y debe ser pensada fuera de esta idea de que el simple hecho de acudir a reglas expresas
o asilogismos sencillos nos permite como tal atender el problema. Desde hace algunos años, el enfoque diferenciado de género en particular, pues ha tomado mucha fuerza en nuestros sistemas jurídicos, ¿no? Incluso la Suprema Corte elaboró una sistematización de pasos sobre su aplicación para generar una guía, ¿no? Sin embargo, aún con esto, pues todavía hay muchas dudas sobre cómo se debe aplicar. Además, al menos me parece que al menos la perspectiva de género en nuestro sistema jurídico está muy enfocado a contiendas judiciales, ¿no? Cuando en una contienda judicial el género es motor de violencia o motor de discriminación o motor de desigualdad. No necesariamente en otros enfoques. Me parece que esos otros enfoques pueden estar apenas en ciernes. Por eso me parece que hay dos cuestiones importantes que pueden ayudarnos a tener un enfoque sensible al género en la ejecución penal. Una de ellas es abandonar la idea de que el sistema penal y las prisiones en particular, la ejecución penal en particular, perdón, son espacios neutros, ¿no? Sino que en realidad debemos analizar los estereotipos de género como formas de violencia. El sistema penal... me parece que se escuchó ahí como... O sea, ¿me siguen escuchando bien o ya no tanto? ¿Sí? ¿Me siguen escuchando bien, perdón? ¿Sí? No, ya no. Ok. Esperamos entonces un segundito. Ustedes me indican. ¿Listo? ¿Me escuchan ya ahí mejor? ¿O no todavía? Ah, me dicen que no me escuchan. Ok, si me pudieran apoyar ahí con el audio. Ah, ya, me parece que ya me escuchan. ¿Ya me escuchan bien? Ok, perfecto. Continuamos entonces. Muchas gracias. Bueno, lo que digo es que el sistema, en muchas ocasiones el sistema penal ejerce una especie de poder punitivo que criminaliza en función de estereotipos, ¿no? Estereotipos que cumplen con ciertos prejuicios racistas, clasistas, xenófobos, sexistas, que configuran en muchas ocasiones la fisonomía de una persona delincuente en nuestro imaginario colectivo. En ese sentido, quienes coincidan con el imaginario colectivo que tenemos de la persona delincuente son más susceptibles de ingresar al sistema penal, aun cuando en muchas ocasiones no hagan nada ilícito, ¿no? La propia, también como comentaba la jueza, la propia Comisión Interamericana ha reconocido que la cárcel es una institución que ha sido tradicionalmente concebida, diseñada, estructurada desde una visión androcéntrica y destinada a una población masculina, en muchas ocasiones joven, marginalizada, que puede estar privada de su libertad o no por delitos violentos. Sin embargo, en el caso particular de las mujeres criminalizadas y su proceso como tal de criminalización, los estereotipos que rodean a las mujeres no solamente responden a aquellos de una persona desviada, ¿no? Que se identifica con el imaginario colectivo que tenemos de lo que implica una persona delincuente, sino que además en muchas ocasiones se les atribuye una conducta de vida que no corresponde con ser mujer. En ese sentido, la criminalidad femenina es el resultado de la transgresión al rol sexual atribuido, ¿no? Y por tanto, al orden patriarcal. Particularmente aquí me gustaría destacar una transgresión al mandato de maternidad de las mujeres, ¿no? Que incluso podría quizá distinguir entre quienes tienen un instinto maternal que nunca cometerían un crimen o quienes carecen de ese instinto que sí lo harían. Esto, insisto, como estereotipos. Las mujeres, en muchas ocasiones que delinquen, cargan con esta doble carga de estereotipos y este tipo de estereotipos se pueden materializar en actos muy concretos. Por ejemplo, supuestos en los que se les niega a las mujeres en prisión un tipo de ropa interior de su elección, ¿no?
La interpretación que a esto se le ha dado es que la autorización de un determinado tipo de ropa interior considerado más femenino es una forma… ¿Escucho a alguien? No, sí, todo bien. Okay. Es una forma de castigo que no solamente está basada en estereotipos de género, ¿no? Sino que además, en muchas ocasiones, bajo la interpretación de mujeres privadas de su libertad, esto puede coincidir, este tipo de ropa puede coincidir con aquel que escogerían posibles agresores de violencia sexual, ¿no? Esto puede afectar particularmente a mujeres lesbianas, a mujeres bisexuales, a personas trans o simplemente a mujeres que tienen una expresión de género típicamente no femenina. Por eso me parece que una de las claves para atender la discriminación agravada que implica el entorno en reclusión y aplicar este enfoque es evitar adjudicar a las personas atributos, características, roles específicos solo por pertenecer a un determinado grupo social, ¿no? Y segundo, y quizá esto es lo que comentaba, en lo que más me gustaría hacer énfasis, en la necesidad de prestar atención a los detalles y no descartar formas no evidentes de violencia o de discriminación. Cuando hablamos de opresión, o al menos cuando hablo de opresión y cuando hablo de que la prisión es un espacio de reproducción del género, no me refiero a las formas de representación de violencia más escandalosas o grandilocuentes o las que son fáciles de observar, sino a la violencia que se compone por actos cotidianos pequeños o poco visibles que afectan de muchas maneras a las personas, ¿no? En muchas ocasiones estas desventajas estructurales se sostienen por personas que no necesariamente somos totalmente conscientes de que hacemos estas cosas. Desde luego hay quienes sí, pero en muchas ocasiones las personas no somos conscientes de estos actos cotidianos que pueden afectar o generar discriminación en las personas. Entonces, quizá un ejemplo de esto es que, como mencionaba el licenciado Manrique, nosotros pensamos en general bajo una estructura de pensamiento dicotómico, ¿no? Mujeres, hombres. Y en ese mismo sentido, incluso muchas prisiones están divididas entre recintos de mujeres y de hombres. Pero esto no necesariamente elimina la fuerza del género como un mecanismo de dominación. En muchas ocasiones el género busca formas, digamos, esta forma de opresión, busca formas en las que sujetos puedan cumplir con la función de un sujeto activo y un sujeto pasivo en la dominación de las prisiones, ¿no? E imponer ciertos roles sobre otros. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en una prisión de hombres, observamos que ciertos cuerpos o entidades que sirven para la limpieza, para los cuidados, para la cocina, que son labores consideradas típicamente femeninas y otras que no, ¿no? Y otros que no funcionan para estas labores. Entonces, bueno, por eso a mí me parece en general muy valioso instrumentos que hacen énfasis precisamente en estas perspectivas diferenciadas, particularmente en el enfoque diferenciado de género, como lo es la opinión consultiva, ¿no? Que recientemente emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un instrumento que sin duda es relevante, ¿no? Sin embargo, me gustaría insistir en que este tipo de instrumentos jurídicos y demás no deben tomarse como limitantes taxativas, sino como puntos de partida, ¿no? Puntos de partida para no descartar que un hecho podría constituir violencia de género al interior de las prisiones, aun cuando esta violencia no sea tan evidente, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí dejaría mi participación por ahora y estoy atenta a las compañeras. Muchas gracias, Michelle, por tu exposición. Qué pena, lamentamos un poquito los problemas de comunicación, pero igual pudimos escucharte perfectamente y en unos momentos más también abriremos la palabra para el resto de las personas que están participando. No quería dejar de recordar que, bueno, esta es la Mesa de Derechos Humanos en Ejecución Penal. Ya nos han abordado distintas perspectivas sobre el tema de género, sobre el tema también de cómo
vamos más allá en pensar el tema de género y todo lo que tiene que ver con comunidad LGBT+, que es una agenda que en uno de los observatorios les compartimos, en el Observatorio de Personas Privadas de la Libertad, un colectivo, una colectiva de mujeres trans nos hacían ver también cómo era importante visibilizar estas diferencias en las cuestiones de internamiento y cómo, digamos, esa agenda estaba muy invisibilizada, pues por parte en general de cualquier persona que trabajara temas de cuestiones de internamiento y temas de ejecución penal, y la importancia de mirar estas diferencias también para sustitutivos de pena y otras cuestiones. Ya también Gerardo nos hablaba sobre el derecho a compurgar las penas cerca del domicilio y esta estrategia que se siguió en España, y que seguro habrá muchos más temas que están pasando aquí en México, y dificultades justo con los convenios, traslados que ya se han mencionado en otras mesas. Y no quería dejar de ocupar un minuto, porque al final yo soy solo moderadora y no ponente, pero señalar que también tendríamos que estar mirando estos enfoques diferenciados en los temas de discapacidad, tanto los ajustes razonables de personas con discapacidad que están en situaciones de internamiento, como la necesidad muchas veces de aplicar sustitutivos de la pena por estas condiciones de discapacidad o por el tema de cuidadoras de personas con discapacidad, personas que tienen a su cargo a niñas, niños, niñas, que ya también se ha mencionado en otras mesas, y que también esto hemos señalado se tendría que ver desde un sistema de cuidados, que es una discusión que desafortunadamente todavía es muy incipiente, pero que en el marco de cuestiones de internamiento y sobre todo con adultas mayores, que sería otro grupo que también tendríamos que mirar, pues se acentúa todavía más que está pasando con la población que está envejeciendo al interior, que obviamente la salud se degrada todavía más, y cómo van a ser esos ajustes o cómo va a ser esa mirada de cuestiones de internamiento para las personas que van perdiendo la autonomía personal al interior de las prisiones. Y por supuesto, dentro de esto también podríamos tener otra reflexión en torno a interculturalidad, cómo hacemos valer el derecho a prácticas culturales al interior de las prisiones, y nuevamente también cómo esta diferencia tendría que implicar determinadas miradas en el momento de pedir sustitutivos de la pena y otro tipo de beneficios para la población que estamos atendiendo. Bueno, abriría el micrófono para quienes puedan, para quienes quieran hacer preguntas. Sí, también haríamos un exhorto a aquellas personas que no han participado, que se sientan con la libertad de hacerlo. Privilegiaría dar el uso de la palabra a quienes no han tenido la voz. Y bueno, esta mesa tendría que estarse terminando en 30 minutos, todavía tenemos un buen tiempo. Dejaría también tiempo para que respondan las preguntas y para hacer un cierre final. Entonces la magistrada que está aquí, ya vi que me vio feo cuando dije que otros participaran. No, por favor, magistrada. Bueno, pues están muy tímidos y tímidas, ¿sí? No, por allá, que sí ya participó, pero es muy bienvenida la participación. Gracias. Eduardo Lara, defensor de Durango. De acuerdo a la plática, pues, es patente de que la mujer presenta un grave problema de violencia estructural e institucional por estar en un solo centro penitenciario a nivel federal, que está en Morelos y totalmente lejos, por ejemplo, de Tijuana, Sonora, Durango, todo. Entonces, la Suprema Corte, la primera sala, ya resolvió que no es procedente los traslados si no existe un convenio. Pero ¿no sería una buena opción de que durante la etapa procesal se empezara a manejar la prisión domiciliaria como una forma de salvar ese obstáculo? En primero, de que es madre principal cuidadora, pero sobre todo de que se viola su derecho a cumplir la pena de prisión en un centro penitenciario muy lejano a su domicilio. Esa es mi pregunta. Gracias.
Gracias. Bien, el tema que toca es muy interesante precisamente porque si hacemos un análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales y luego vemos la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 166 que habla de las excepciones de la prisión preventiva, solamente en mujeres tiene dos hipótesis, mujeres lactando o mujeres embarazadas, pero no armoniza lo que sí prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, en donde establece que si son madres cuidadoras de hijos menores de 12 años puede otorgarse un sustitutivo. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Y qué bueno que no estoy en control para que no fije yo criterio, me parece que válidamente puede hacerse extensivo precisamente ese criterio, haciendo una interpretación extensiva y además, sobre todo si se toman en consideración, hay reglas, hay tratados e incluso hay reglas específicas para mujeres que son las reglas de Bangkok. Esas reglas son reglas de soft law, desde mi punto de vista, no son reglas que tienen que ser necesariamente obligatorias. Sin embargo, si hay precedentes de la Corte cuando ha hablado del protocolo de Minnesota, en donde refiere a la Corte, pues no son obligatorias, pero sí estás obligada a echarle por ahí una asomadita y ver en qué tanto puede influir en la decisión judicial. Entonces, desde mi consideración, claro, en el caso de mujeres del fuero federal, la situación se agrava por lo que usted comentaba, pues solamente está el Ceferizo 16 y vienen de Sonora, de Cancún, de todo el país, con lo que implica eso, desarraigarlas precisamente, no solamente ya están expuestas al abandono, sino a un doble abandono. ¿Por qué? Porque si de por sí no las iban a ver, pues si están a kilómetros de distancia, pues mucho menos, ¿verdad? Entonces, en mi consideración y tratando de dar una contestación a su respuesta, me parece que sí tendría que hacerse un análisis diferenciado, un análisis atendiendo al primero constitucional, viendo estas reglas que son reglas específicas para mujeres y desde mi punto de vista, digo, sí que esto implique que estén obligados los jueces a hacerlo, ¿verdad?, se podría hacer una amplia interpretación y entonces en base a eso mandar a prisiones domiciliarias a mujeres que se encuentran bajo estas hipótesis y también desde mi punto de vista preparando ya un sustitutivo para evitar que si son condenadas pues ingresen a prisión. Hay por ahí otro debate en donde dicen, bueno, es que si son los sustitutivos del 144 se decreta improcedente porque para que pueda admitirse la persona tiene que estar privada de la libertad. En mi consideración, pues es que hay de caso a caso y ahí es donde se tiene que ponderar. ¿Qué sentido tendría que yo, a una persona que está fuera de la cárcel, me pidiera un sustitutivo, por ejemplo, en este caso de mujeres, o bien en caso de, tuve un asunto en donde era una persona que tenía VIH y me pedía, estaba afuera porque en un primer momento le alcanzaba para sustitutivos y beneficios penales, y me pedía después que le sustituyera la pena por una medida de vigilancia. Entonces, la primera respuesta era por parte de quien me asiste, pues es que no está dentro. Pues sí, pero ¿para qué lo vas a meter si después de resultar fundada la controversia va a ir para afuera, ¿no? Entonces, me parece que hay caso a caso, que hay que ir analizándolo de manera individual, como decía la maestra Michelle, y eso nos va a permitir dar adecuadas soluciones, viendo precisamente estos enfoques y haciendo uso de todas las herramientas que decía yo, pues sí tenemos, solamente hay que tratar de aplicarlas y aterrizarlas. Bien. Muchas gracias. Y además, Eduardo, uno de los defensores más activos siempre en las capacitaciones. ¿Qué implicaciones tiene que el artículo 2 de la Ley de Ejecución nos diga que en el sistema de ejecución penal serán aplicables los estándares internacionales? Creo que ninguno de los operadores hemos transitado ese camino respecto a las normas de soft law. Si la propia ley nos está diciendo que serán aplicables en lo conducente, ¿cómo podríamos nosotros hablar de una positivación de normas, incluso de soft law, si son estándares internacionales? Lo que sería tanto las reglas de Van Gogh como las reglas Nelson Mandela, son estándares, no son convenciones que sean directamente aplicables, pero ese artículo de la ley nos abre un camino interpretativo para poder decir, bueno, aunque no son propiamente convenciones, la ley de ejecución positiviza los estándares. Tendremos que pensar un poco más en ese tema. Creo que por allá había una mano ya levantada. Dos. Perdón, no sé si quieres hacer uso de la palabra, Michelle.
Gracias, Jackie. Pues me parece que en general yo abonaría un poco sobre todo a esta idea que menciona el licenciado Manrique, ¿no? De pensar, em, sin duda que el artículo permite establecer un bloque, digamos, ¿no? Para garantizar los derechos humanos en ese sentido de las personas, pero además me parece que ahonda, perdón, un poco en la misma idea de ser creativos ¿no? Con la utilización de los instrumentos internacionales, los instrumentos jurídicos nacionales, la ley nacional, propiamente la Ley Nacional de Ejecución Penal, y en conjunto con todos los demás instrumentos internacionales que pueden potenciar, ¿no? Las propias disposiciones de la misma ley nacional. Solo eso. Muchas gracias. Si pudieran levantar la mano, había una por allá, el compañero con camisa negra, y luego acá el juez y la jueza. Y si les parece, hacemos esa ronda de 3 preguntas. No sé si hubiera alguna persona más que quisiera hablar para juntarlas. Gracias. Bueno, lo mío, un comentario, a lo mejor una aportación también. Mi nombre es Jesús Reyes, yo soy defensor público en Colima, y comentarles que en relación a lo que refiere incluso Eduardo, de la cuestión de los traslados, abonando para las mujeres, me tocó, al igual que a él, presentar un amparo en contra de un traslado que resuelve la Corte, siendo ponente el ministro Carrancá. Y uno de los argumentos, un concepto de violación que también mencioné en ese amparo, consistía en la situación que no existía el acceso al recurso judicial efectivo. Y cuando la Corte, que es parte de lo que comentaba el maestro Morey, cuando en su oportunidad lo planteé, la Corte resuelve las cuestiones de constitucionalidad y deja salvo, por ser una cuestión de legalidad, la cuestión del recurso judicial efectivo. Porque yo decía en ese planteamiento que no solo es una cuestión potestativa que las autoridades, en este caso los estados, dice el 18 constitucional, pueden celebrar convenios, y ese pueden pues implica que no hay manera de obligarlos a través de ningún recurso a que lo celebren como tal. Y la consecuencia, decía yo en ese argumento que elaboré, era el arribar a la conclusión de que esa situación pues implicaba que a través de que no existía un recurso judicial efectivo, pues no se hacía nugatorio el derecho constitucional de compurgar la pena en el lugar más cercano a su domicilio o a donde estaban sus familiares. Entonces ese se lo reservó la Corte y lo dejó para que lo resolviera el tribunal colegiado en su oportunidad, pero para esta persona, para quien yo le promoví, llegó el momento en que estaba ya en condiciones de un beneficio preliberacional, se efectuó el mismo y quedó sin materia, y ya no lo resolvieron. Pero es un tema que muy probablemente también sea importante y que, potenciado con la cuestión de los derechos de las mujeres y de la vulnerabilidad a que el Estado la somete, pues también podría abonar un poquito a esa circunstancia en que logremos pues que ellas pues estén ya en un lugar más cercano y que deje de vulnerárseles de esa manera. Es solo una aportación ahí pequeña al comentario de Eduardo, que también lo... Pasan la palabra, nada más sí señalar que creo que es un problema también complejo de ejecución penal, los cambios de situación jurídica, cesación de efectos, que muchas veces estás en revisión y creo que lo complicado es que no logras generar entonces criterios que puedan permear al resto de los asuntos, porque todo el tiempo están, digamos, terminándose, ¿no? Sobreseyéndose. Por favor. ¿Listo? Ya. No, abonando lo que dijo la jueza María Isabel, que dice, no quiero dar criterios para el juez de control. Yo sí, porque ahorita soy de juez de control. Y lo que dices es cierto, incluso yo ya lo apliqué de esa forma. Cuidados maternos para sustituir una prisión preventiva ejecutable en un centro penitenciario para que se ejecutara en una casa. Ya lo establecí, y incluso es un caso de los mediáticos, fue señalado en las noticias, así que es que el juez dijo que se fuera a cuidar a sus hijos, ¿no? No lo dije así, pero así lo dijeron en noticias. Entonces sí es un punto importante donde interactúa
la Ley Nacional de Ejecución, porque debe interactuar las hipótesis de la Ley Nacional de Ejecución. Insisto, para las personas privadas de libertad por prisión preventiva, pues claro, porque también es aplicable la Ley Nacional de Ejecución y puede hacerse precisamente esas hipótesis, cambiar de un lado a otro para efectos sustantivos de verificar y maximizar los derechos de las personas privadas de la libertad para que no lo estén, precisamente con las reglas del soft law que dicen maximiza las no privativas de libertad. Esa era la aportación. ¿Puedo aprovechar? Muy cortito, quiero aprovechar que está Michelle, si nos puede dar algunos ejemplos de formas no evidentes de violencia de género en reclusión y las maneras desde la jurisdicción hacerlas evidentes, ¿no? Focalizando la función de los defensores y defensoras. Gracias. Claro, muchas gracias, Juan. Bueno, me parece que quizá uno de los ejemplos sobre formas no evidentes de violencia de género, en los que quizá debamos prestar particular atención, además de, por ejemplo, el que mencionaba sobre la ropa interior, sobre la utilización de la ropa interior de preferencia de las personas en prisión, puede ser, por ejemplo, cuando se trata de visitas íntimas, ¿no? Generalmente, cuando pensamos en las visitas íntimas, pensamos en visitas de las parejas de las personas en prisión que no se encuentran con ellas en prisión, ¿no? En el caso, por ejemplo, de personas LGBT más y particularmente cuando se trata de personas trans, pues se han hecho ahí un montón de estudios que dan cuenta que en muchas ocasiones las personas LGBT o personas de la diversidad sexual no tienen lazos tan cercanos o precisamente la misma diversidad sexual provocó que los lazos que tenían con sus familias se rompieran, ¿no? O con sus parejas se rompieran. En ese caso, quizá en las visitas íntimas o en las visitas de convivencia también, una de las formas en las que podríamos prestar atención es en que se permita que la familia extendida, por ejemplo, de las personas privadas, de las personas de la diversidad sexual privadas de su libertad, puedan también tener acceso a este tipo de visitas como familia, ¿no? Con esto me refiero a que en muchas ocasiones se forman lazos familiares con amigos, amigas y con otras personas en general, ¿no? Otro ejemplo, podría ser cuando hablamos por ejemplo, de las violaciones correctivas dentro de las prisiones, ¿no? Con esto me refiero a que en muchas ocasiones las mujeres que no tienen una expresión de género típicamente femenina pueden ser sometidas a una especie de feminización forzada a través de violaciones correctivas, ¿no? Me parece que esta también es una expresión de género, de violencia de género, perdón, en la que tendríamos que prestar atención como una vulneración a los derechos de las personas. Quizá también en este rubro podamos hablar sobre la servidumbre forzada, ¿no? De las personas de la diversidad sexual que se encuentran en prisión para proveer una especie de servicio dentro de las prisiones. Me parece que esto es un ejemplo de violencia, manifestaciones de violencia de género que en muchas ocasiones pueden percibirse solamente como delitos en prisión y listo, cuando en realidad tienen un trasfondo mucho más profundo y mucho más complejo. Y de esa forma, creo que es importante pensarlo. No sé si por ahí queda. Yo podría agregar otro tipo de violencia institucional para abonar el ejemplo, la que se da en la sede judicial. Otorgué 2 beneficios del 144, fracción segunda, por interés superior del menor, ambas por transporte de narcótico, ambas mamás solteras. Una de ellas huérfana desde los 6 años, otra abandonada por la mamá, con una niña de la misma edad en situación de riesgo. Y el principal obstáculo en la audiencia fue la fiscal, otra mujer empoderada. Las del DIF, otras mujeres empoderadas, exigiendo que ella fuera una mujer perfecta, volviendo a juzgarla porque traficó con droga, reiterando. ¿Qué me quedó de digamos, experiencia en mi forma personal de ver ese asunto o el otro o el que hubiera tenido yo en sede judicial? Nos falta empatía, nos falta sensibilización, nos falta capacitación para ponernos en los zapatos de ellas, porque éramos mujeres en la audiencia, mujeres que teníamos cargos históricamente negados, pero que ese día no teníamos sororidad, teníamos violencia institucional.
para exigir de ellas algo que no dábamos nosotros como mamás, porque realmente el tema era juzgarlas por ser ellas, por ser delincuentes, ¿no? Y lo que decían del soft law. Las reglas Van Gogh no traen temas de cuestiones de internamiento, esas están en las reglas Mandela. Estas reglas son edificadas desde 1994, donde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Droga ya veía que ellas no tienen un perfil para quedar en la cárcel. Entonces, en vez de buscar traslados, porque realmente el tema de que se concentren en Morelos con esta poca vigilancia donde mueren ellas, que yo desconocía este antecedente, la verdad en el tribunal colegiado ya no llegan estos datos duros, te desconectas, pero nadie lo habla, ¿no? De que murieron de esa manera, ¿dónde estábamos todos cuando ellas no tuvieron ese abrazo, ¿no? Ese, oye, tranquila, ¿no? Aquí no va a pasar esto, todo está bien. Esas reglas Mandela tienen un capítulo donde dice que a ellas se les debe examinar inmediatamente por un psiquiatra. Porque no sé si hay científicamente una base de que somos, digamos, emocionalmente en esa situación porque tenemos hijos, porque somos las malas, porque lo que platicaba con las compañeras, que el rol de género es que la mujer sea perfecta y cuando tú lo infringes, pues la violencia viene con todo, ¿no? Ya decías que entraba la visita de los penales varoniles, ellas con sus bolsas de comida y sus hijos sí o sí. Y del otro lado, pues a lo mejor la mamá es cuidando al hijo o a lo mejor el castigo por haber matado a la pareja, es un tema que se debe de ver, ¿no? Entonces, ¿sí se puede usar creatividad? Claro que sí, pero sobre todo empatía judicial. Entonces, los defensores deben en mucho trabajar esa fase porque ese día lo que tenían eran defensores especializados, pero no tenía fiscal especializada porque no tenía nada de tema de género. Y las del DIF que se supone deben hacer contención estaban peor, en la calle de la amargura. Y respecto del otro que comentaba el defensor, bien interesante, el tema de traslado es como el aborto para la ejecución penal, ¿ven? No nos ponemos de acuerdo nunca. Pero lo que sí, en mucho es que vi gente acusada por delincuencia organizada que finalmente va a ser absuelta por ese delito, pero que todo el tiempo estuvo siendo trasladada porque es el enemigo público número uno, ¿no? Y gente que realmente no traía ese tema. Y lo que sí hay en la realidad penitenciaria es no que vienen procesados ni sentenciados por DO, vienen por medida de seguridad, porque vienen por robo, vienen por armas, vienen por droga, pero realmente sí están inmiscuidos en los grupos delincuenciales. Y ahora hay el problema de que los efresos se están llenando de estos chicos que ingresan de los penales estatales de urgencia y sobre todo un tema que está ahorita muy en boga en Oaxaca es de Guanajuato, traslados al Ceferezo 13. En el cuaderno mensual aparece que el Ceferezo 13 actualmente es el que tiene mayor población de nivel nacional y tiene un 51% de chicos del orden común, no son procesados ni sentenciados federales. Entonces el problema es que a lo mejor en los etarras pues sí se determinó que su tema de incorporación era ideológica. La delincuencia organizada es un tema de pobreza, un tema de un estado fallido, donde esos niños de la calle, esos jóvenes sin prospección, no pueden más que reclutarse para tener unos zapatos, un carro, una novia que no se van a poder comprar siendo con esta pobreza estructural. Entonces, y la mayoría de ascendencia indígena, todavía una pobreza todavía más recalcitrante. O sea, es algo que tenemos que reconocer. Entonces, ¿cómo buscar el factor del acercamiento? Ahí donde no hay un derecho humano a tener una prisión al lado de tu casa y donde hay población fluctuante. Ya decía mi compañera que esos ceferezos, nos explicaba el coordinador, bueno, sí, pero yo tengo también de media y alta seguridad, o sea, todavía sobre el perfil de los máximos de seguridad. Sí, claro, ¿en qué consiste? En algo muy básico. Esos muchachos que están adscritos a algún grupo de Guanajuato, que son 5 cárteles operativos ahí, que en algún momento dado son trasladados por estar amenazando al personal, a la población, a la visita, de que ellos son del cártel tal, son trasladados por peligro, quieren regresar al 12. Entonces, ¿cuál era la solicitud? No, pues mándeme un ceferezo. No, ya no puedo garantizar el 12, porque el 12 está en un lugar minado que es Guanajuato. Guanajuato se ha convertido en un lugar impasable. O sea, entonces, por eso te mandan a Sonora, mijo, para cortar ese lazo que dicen. Pero yo sobre todo les decía, te mandan a Oaxaca, que no les gusta a nadie, yo creo que ahí sí les hacen manita de puerco,
¿Por qué? Porque también es para tu supervivencia, porque ya te iban a matar. O sea, ¿estás consciente que si yo te regreso voy a cargar con que me avisen que nada más duraste 2 días? O sea, a lo mejor no estás incorporado, pero ya dijiste que sí y ya te señalaron. Entonces eso crea otro riesgo. ¿Qué sería lo ideal? Quitar el DO de la ley de la restricción. Revisar caso por caso. Medidas de seguridad, sí, ¿por qué? Pero mientras esté la ley diseñada así, va a ser un problema. Y lo del convenio es otro, porque en pandemia, siendo juez de ejecución, el ministro Alcántara emitió un amparo en revisión, cuyo número ahorita no recuerdo, donde dijo que el convenio era un requisito válido del legislador. ¿Y cuál es el tema de otra realidad? No hay convenios de Ceferezo a Cerezo por una razón, porque los cerezos están pidiendo que se lleven a sus muchachos complicados al Ceferezo. Pero sí ha habido casos de solicitudes donde dices, tú no tienes perfil de Ceferezo y estás aquí. Yo sí te quiero mandar a un Cerezo. Y viene el otro problema, el del colegiado de apelación antes unitario, que no, ¿cómo? Hay que revocar esta determinación del juez arbitrario de mandar a este señor ahí porque no pidió anuencia de cupo. Y así pasó, ¿eh? O sea, ¿qué dices? Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, cuando realmente alguien que no tiene un perfil y puede estar en un Cerezo no lo mandan, y entonces a los demás también que están en un Cerezo, los mandan al Ceferezo y la carga es federal, porque se absorbe por juzgados federales, por defensores públicos federales, y nos mandan a los incorregibles, a los chicos que nadie quiere tener. Y cuando tú dices, oye, pero llévate a estos que son buenos y están padeciendo aquí, recíbelos, tienes cupo, ya vi, tu diagnóstico es correcto. No, ¿por qué? Nadie me puede obligar porque no hay convenio. Entonces, sean más creativos defensores públicos federales. Los locales, la verdad, tienen una pobreza de capacitación que no les permite. No tienen la estabilidad laboral necesaria. Si alguien va a poder hacer un cambio en este país, además de algunos jueces como Magdalena, como… aquí tenemos a alguien que estuvo vigilando ese Ceferezo, dime, o sea, de mujeres, casi las que van a ese Centro de Justicia Penal Federal han sido mujeres, ¿no? Y no es un tema de género del juzgador, porque ya lo dijera la Corte, ¿no? Las mujeres no resolvemos mejor ni los hombres peor. O sea, es un tema de sensibilización y de capacitación, y la verdad es de que es urgente que hagamos esa reflexión, porque podríamos seguir así hablando y todo, y de esa violencia que no se ve, pero sí se ve, yo la vi, la viví, la sentí, la sufrí con ellas y dije, no, no se vale, ¿no? ¿Y cuántos casos no se negarán en los juzgados locales? O sea, ese 144, ¿cuántas veces se ha aplicado? Y como decía mi compañera, bueno, a lo mejor hasta que dicten sentencia, igual no podemos cambiar ese requisito, pero un abreviado y enseguida, el mismo día del abreviado, vámonos a discutir el 144 porque ya hay condiciones, como dijera el maestro Sarre, ya no tenemos que esperar meses, años a tramitar la incidencia. Siempre el activismo judicial ayuda, pero empujado por un litigio estratégico ayuda mucho más. Entonces sería el abono. Muchas gracias, magistrada. Voy a dar la palabra a 2 últimas participaciones, una atrás que ya me tiene recurrentemente pidiendo y luego a la jueza, y daría 3 minutos a cada una de las ponentes para contestar, cerrar. Muchas gracias. Buenas tardes. Abelardo Rodríguez López, Defensor Público Federal. Veo que hay mucha preocupación sobre el tema de los traslados. Alguna vez, escudriñando un periódico, encontré un caso donde se condena al Estado argentino por traslados a centros penitenciarios distantes entre 800 y 2,000 kilómetros. Yo me quedé de que ese asunto surgió en un foro académico, haciendo alusión a lo que dice el maestro Gerardo, que celebra que este tipo de eventos académicos salgan conclusiones importantes. Este caso que les doy a conocer, quiero que sea ilustrativo y ojalá nazca un planteamiento para hacérselo ver a los órganos jurisdiccionales. El Estado argentino fue condenado por trasladar a reos a centros penitenciarios entre 800 y 2,000 kilómetros. Les comento que yo solamente me quedé en que fue planteado ante la Comisión
Interamericana. Después, platicando con el doctor, este asunto concluyó ya en el 2019 ante la Corte Interamericana y fue condenado el Estado mexicano. En un espacio que tuve compartido con el maestro, le hice saber cuáles fueron los avances que le dio el Estado argentino al cumplimiento de la Corte Interamericana. Entre ellos, pues, fue obligarlo a condenar a crear un marco normativo. Me comentaba que no se ha cumplido con esa recomendación, que solamente tienen un protocolo. Lo importante aquí son las consideraciones de este asunto. Se los voy a compartir para que se empiecen a hacer, o a quien quiera hacer un planteamiento en este sentido, lo pueda intentar ante los órganos jurisdiccionales, ya sea ante los jueces de ejecución, o bien en amparo, o cualquier otra acción legal. El caso es López y otros contra Argentina. La sentencia es del 25 de noviembre del 2019. Ahí vienen muy detallados los principios y las violaciones a la Convención Interamericana que violó el Estado argentino y que nosotros podemos hacer las propias en nuestro planteamiento, ¿verdad? Prescindir de ese requisito que establece nuestra Constitución del famoso convenio y irnos más allá, ¿verdad? Decir que la Convención establece garantías y derechos humanos que deben de observarse y atender el artículo 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como son las cuestiones convencionales. Es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, defensor. Perdón que estamos un poco cortos ya de tiempo. Daría una última intervención a la jueza y después el cierre. Gracias. En realidad quería poner un ejemplo sobre la violencia que en el caso de, como juzgadora especializada en ejecución de penas en Ciudad de México, me correspondió. Y se trató sobre una violencia de una mujer porque en el caso particular la mujer me había pedido algunas salidas relativas a su atención porque estaba a punto de dar a luz. Entonces le autorizaba las salidas, pero el día que nació el niño la llevan al hospital y ese mismo día la regresan. Me presenta una condición de internamiento y me dice, quiero un espacio para mi hijo. Nada más acabo de llegar al hospital y ese mismo día lo trajeron. Entonces, de manera inmediata suspendo el acto y le ordeno al interior del penal que de manera inmediata busque un área, obviamente sería el área de donde está el pequeño hospital que tienen ahí, para que le permitieran tener al menor, o sea, tenía horas de nacido. Entonces, fíjense la gravedad del cual obviamente no estaba en Ciudad de México interna, estaba en otro estado de la República. Entonces, ¿qué se requiere ahí? La sensibilidad del juez, la valentía también del juez de decir yo tengo que tomar estas medidas de manera urgente para poder atender la petición de la persona. Entonces, las cuestiones de internamiento pueden ser inmensas, no acabaríamos de nombrarlas, pero hay ciertas condiciones en las cuales nosotros tenemos que poner especial atención. Yo no llevo condiciones de internamiento, pero a partir de ese momento le dije, me vas a informar cada mes qué sucede con el menor de edad. Porque si eso lo habían hecho el día que la mujer había dado a luz, imagínense las condiciones, digo, para quienes hemos sido madres, sabemos las condiciones especiales en las que puede estar o debe estar un recién nacido. Entonces, las condiciones insalubres que sabemos que tiene cualquier penal, pues ponían en riesgo la vida de los menores. Y yo quiero también hacer énfasis para los defensores y para todos en general, porque este tema del niño se llama niños invisibles. Los niños invisibles en prisión nadie los toma en cuenta. Con la pandemia nadie los tomó en cuenta.
El Estado no se ha hecho cargo de ellos, ni afuera ni adentro. Nadie los visibiliza, de tal manera que ni siquiera sabes que existen. Por eso se les llama niños invisibles, y por eso cuando pasé una imagen, era la mamá dándole de comer a su bebé detrás de la reja, porque les permiten tenerlos hasta los 3 años. Pero ¿quién los ve? ¿Quién los procura? ¿Quién atiende también la salud mental de los menores? Entonces, todas estas cuestiones de internamiento me parece que sí hay que poner mucha atención, y esto le corresponde a los defensores y les corresponde en gran medida a los públicos, porque no hay defensor particular que quiera atender un asunto de ejecución de penas salvo que tenga un resultado positivo. Es decir, salvo que se asegure que le va a generar una economía. Pero si no lo hay, no tienen defensores y solo dependen de los defensores públicos. Y como bien dice la magistrada Eli, si aquí hay, digamos, un buen nivel, en el fuero común están perdidos, porque ni siquiera entienden la técnica de lo que es materia de ejecución. Y en tratándose de traslados también hay que tener muchísimo cuidado en el tema justo económico, porque el Estado le asigna por cada interno un costo. Entonces, cuando se vienen estos cambios de ceferezo a cerezo, por eso les piden la autorización, porque estamos hablando de dinero, lo que implica darle de comer al interno. Y es ahí donde tiene que intervenir el defensor y decirnos si hay las condiciones, y tienes que ver el presupuesto que le asignan al centro de reclusión para establecer si se puede hacer ese cambio. Entonces, todos estos elementos de prueba le corresponde traerlos a los defensores, porque eso nos permitiría a nosotros generar resoluciones de mayor calidad y no estar supliendo, que desde luego lo hacemos en protección de derechos humanos, pero qué padre sería que con motivo de esta fundamentación que nos hagan los defensores, el juez pueda emitir resoluciones más fundadas y motivadas que sirvan de parámetro para otras áreas. Nada más era mi comentario. Gracias. Bien, pues para concluir, tendré solo 2 puntos fundamentales. El primero, coincido con la juez Magdalena, me parece que el tema de ejecución está sobre los hombros de la Defensoría y de los jueces. Al Ministerio Público, que dentro de sus funciones está por velar porque se respeten los derechos humanos de las personas, no tiene capacitación, pero además, por lo menos lo que yo veo en la sala de audiencias, no le interesa. Entonces, es triste llegar, ver a las audiencias e incluso ver que no tienen ni idea de qué va el asunto, ni revisaron constancias. El que tiene la batuta en estos casos es la Defensoría Pública. Entonces, siempre me ha parecido perfecto que haya este tipo de capacitaciones, o por ejemplo, hace unas semanas subieron los foros que hubo de Poder Judicial con el tema de seguridad y justicia, y me preguntaba yo, ¿dónde está la Procuraduría? La Procuraduría nunca apareció dentro de esas mesas. Entonces, hay que tener claro esto, hay que saber que el Ministerio Público lastimosamente ellos solo se excluyen, es falta de capacitación, pero insisto, más que falta de capacitación es falta de ganas. Entonces, en sus manos está que pueda lograrse que las condiciones de internamiento para las personas pues sean una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. En el caso López y otros contra Argentina, el doctor Sarre fue perito ante la Corte Interamericana. Él intervino en la elaboración de esa resolución, justamente poniendo el énfasis en el tema del alejamiento familiar. Y sí, claro, es un precedente importante tratándose de este tema. Hemos podido, junto con Juan Morey, hemos podido acudir a Argentina a revisar un poco de su sistema de ejecución. Hace 3 semanas estuve en Bogotá también. Colombia no tiene normas específicas sobre ejecución penal en su constitución, lo cual hace mucho más complicado la operación del sistema. Para concluir, yo diría, algunos sistemas de ejecución están basados en la práctica. El sistema funciona aun cuando los operadores no saben por qué funciona. Otros están basados en la teoría. Los operadores saben todo lo que tienen que saber, pero el sistema no funciona. En México tenemos un sistema mixto. Nada funciona y nadie sabe por qué. Es cierto. Muchas gracias.
Michelle, por favor. Claro, muchas gracias. Quizás solo insistir en esto que decíamos sobre tener la sensibilidad para detectar formas de violencia que no son evidentes y partir de la presunción de que en muchas ocasiones, cuando se trata de estas poblaciones a las que hacemos referencia, de mujeres, de personas de la diversidad sexual o cualquier otra población que amerite la aplicación de un enfoque diferenciado en la ejecución penal, que en muchas ocasiones esa violencia es por razones de género, ¿no? Y desde ahí empujar esta perspectiva desde las controversias y desde los mecanismos que nos habilita, a los que nos habilita la Ley Nacional de Ejecución Penal para llevarlos al control judicial. Una de las formas, como mencionaban, los sustitutivos como mecanismos, por ejemplo, para atenuar las consecuencias que genera esta violencia. Entonces, pues simplemente eso, como insistir en la sensibilidad para detectar este tipo de actos que vulneran de manera muy agravada los derechos y la dignidad de las personas privadas de su libertad. Muchas gracias, Michelle. Bueno, pues con esto estaríamos dando por concluida esta mesa sobre derechos humanos y ejecución penal. Yo solo quería, no quería dejar de mencionar un punto que la jueza trajo y colocó aquí de manera, creo que va a dar para discutirlo en otras mesas, pero el tema de la prueba en ejecución penal y esta parte que señalaba sobre que no aplican exactamente los principios del sistema acusatorio y la posibilidad de poder, entendí, inclusive pedir prueba para mejor de oficio o para mejor proveer, pero también la necesidad de, desde la defensa, pedir el tema probatorio. Esto lo digo como comercial porque me toca estar a cargo también del área de ciencias forenses, y si vemos que en ejecución penal empiezan a pedir cada vez más, quienes las han pedido nos mandan luego, digamos, los resultados muy benéficos en sus litigios, pero vemos que todavía el número es muy bajo, ¿no? Entonces creo que también en las otras mesas, que será más también como procesal y demás, sería súper importante poder retomar estas cosas y sobre todo tratándose luego en temas de interseccionalidad, que sí hay un tema muchas veces que colocar y sensibilizar y probar, pues yo diría algunas podríamos presumirlo, pero luego sí nos piden mucho el tema de prueba. Bueno, recordarles que a continuación sigue la comida, que todos agradecerán, y después sigue un taller que será facilitado por el juez Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, que está aquí adelante. Va a ser de 4:30 a 6:30, pero sí pedirles que puedan estar 4:20, por favor, en lo que se acomodan, poder dar inicio puntual. Les solicitaré